Prácticas preliminares de la quintesencia del vasto espacio del Dzogchen. Quinta parte. Los 9 yanas. El término sánscrito yana, tekpa en tibetano, significa lo que lleva las pertenencias en un viaje. En este contexto, el viaje es el viaje interior a la realización de nuestra auténtica naturaleza, que se lleva a cabo por medio del vehículo de una tradición espiritual específica adecuada a nuestra capacidad e inclinaciones. Una guía de los métodos para acceder a la iluminación. En general, la amplia variedad de tradiciones y caminos del budismo reflejan las numerosas disposiciones y capacidades de sus seguidores. Dentro de la tradición Nyingma se sintetizan en 9, entre los cuales el Dzogchen o Ati Yoga es el supremo, siendo los otros considerados como instrumentos o complementos de él. Igual que hay discípulos en distintos niveles de desarrollo espiritual, también existen distintos niveles de caminos espirituales y esos caminos reflejan los tipos de prácticas en los que se hace hincapié en dichos niveles. Entre los 9 vehículos o yanas, el primero y el segundo, el de los oyentes o shavakas y el de los budas solitarios o pratyeka-budas, pertenecen ambos al vehículo básico o hinayana. Sus adiestramientos consisten principalmente en cultivar una disciplina moral pura. El tercero es el vehículo de los bodhisattvas, los guerreros del despertar. En él, el practicante cultiva principalmente la mente del despertar, el pensamiento altruista de proporcionar el beneficio último a los demás. Este camino y los siguientes pertenecen al gran vehículo o Mahayana. A los 3 primeros yanas se los conoce como vehículos causales porque la práctica está dirigida hacia aquellas actividades que actúan como causa para la consecución de la iluminación. También son respectivamente conocidos como los caminos espirituales pequeño, mediano y superior para seres con capacidades corrientes. Los últimos 6 vehículos, que incluyen los tantras de la acción o kriya, de la conducta o charya y del yoga, y los del Mahayoga, Anuyoga y Ati Yoga, pertenecen todos al camino tántrico. Principalmente consisten en adiestrarse en la purificación de las apariencias de la existencia. A los 3 primeros se les conoce como los tantras externos y los 3 últimos como los internos. También se los denomina vehículos del resultado porque sus prácticas se centran principalmente en tomar el resultado del camino como la misma práctica. Este es el camino para quienes tienen una habilidad excepcional, dotados con una capacidad excelente o excepcional. El Tantra conocido como Heruka Kalpo expone: por vehículo causal puede entenderse que la mente es la causa de la budeidad. Por camino resultante reflexiona que la mente misma es la budeidad. En los vehículos causales, la mente acumulará el mérito físico y mental, y al practicar el camino de la conducta del bodhisattva se obtendrá el resultado. Así pues, se considera que la mente es simplemente la causa del resultado y que la causa y el resultado se preceden y siguen uno al otro. Por eso se conocen como vehículos causales. Los 6 vehículos del Tantra son considerados de modo que la esencia de la mente es el logro final o resultado,
y que ésta ha estado con nosotros desde el mismo principio, sin embargo está cubierta por impurezas y negatividades pasajeras. Si éstas se eliminan y se reconoce nuestra propia naturaleza, esto es la consecución del resultado definitivo. De modo que, en este caso, no hay discriminación entre lo que precede y lo que sigue. En la idea normalmente asocia con causa y resultado. Por tanto, se le conoce como el vehículo resultante. Estos 6 vehículos superiores son más extraordinarios que los inferiores debido a una amplia variedad de rápidas y profundas destrezas asociadas con su práctica. Los 3 vehículos causales: Shavakayana o el camino de los oyentes. Visión. Con respecto a los 2 tipos de ausencia de identidad del yo o ausencia de entidad propia, entienden la ausencia de entidad propia de las personas, sin embargo, sostienen la realidad última de las partículas elementales y de los momentos más breves e indivisibles de conciencia como un ejemplo de la entidad propia de los fenómenos Dharmatma. Objetivo: el deseo de alcanzar la paz y la felicidad para sí mismo. La práctica: la observación de cualquiera de los 8 o 7 votos de la liberación individual, que son los preceptos que se mantienen en los días lunares de observancia, Upavashata Sila. Los preceptos de los devotos masculinos, Upasaka Sila. Los preceptos de las devotas femeninas, Upasika Sila. Los preceptos de los novicios, Shama-nera Sila. Los preceptos de las novicias, Shama-nerika Sila. Los preceptos de adiestramiento para practicantes femeninas a prueba, Shitsakmana Sila. Los preceptos de los monjes con todos los votos, Bhikshuk Sila. Los preceptos de las monjas con todos los votos, Bhikshuni Sila. Meditación. Hacer que mente y cuerpo sean adecuados para la práctica de la meditación de la serenidad o morar en calma, shamatha, como meditar en lo repulsivo como antídoto para el deseo, concentrarse en la expiración e inspiración de la respiración para aplacar pensamientos discursivos, las 4 contemplaciones cercanas sobre la forma, las sensaciones, la conciencia, los fenómenos y demás. A esto le sigue meditar en la visión profunda, vívida, vipassana, sobre las 4 nobles verdades con sus 16 aspectos, tales como la transitoriedad y otros. La sabiduría se obtiene al reflexionar en la comprensión del sufrimiento como una enfermedad, evitar las causas del sufrimiento como la causa de una enfermedad, lograr la extinción del sufrimiento como la cura de una enfermedad y confiar en el camino espiritual como se confía en la medicina, que es el antídoto a una enfermedad. Resultado: existen 4 estadios en el resultado: el de quien entra en la corriente, el que vuelve una vez, el que nunca vuelve y un arhat. Literalmente, aquel que ha subyugado al enemigo de las emociones conflictivas. Cada uno de estos estadios tiene 2 fases llamadas el inicio o el estadio de entrada y el resultado. Así que en total existen 8 estadios en el resultado. Pratyeka Budayana o la vía de los Budas solitarios, los que alcanzan la iluminación por ellos mismos, o Budas silenciosos. Visión. Los Pratyeka Budas comprenden la ausencia de entidad propia en las personas, así como la relacionada con los acontecimientos mentales.
comprenden la ausencia de entidad propia en los fenómenos, pero sostienen la visión de que el momento de conciencia más diminuto es real a nivel último. Objetivo: obtener la iluminación por el propio esfuerzo. La práctica: observar cualquiera de los votos de la liberación individual. Meditación: meditar en la calma mental o shamatha y sobre las 4 nobles verdades, con sus 16 aspectos, como en el camino del Shavaka. Además, meditan en los 12 vínculos de la cadena de originación interdependiente, en el orden sucesivo y también en el inverso. Resultado: después de acumular virtud durante 100 eones, los pratyekabudas, cual rinocerontes, completarán en una sentada el logro desde el estadio de calor del camino de la preparación hasta el estadio de Arhat en el camino de no más aprendizaje. Bodhisattvayana. Visión. Los bodhisattvas llegan a la conclusión de que todos los fenómenos carecen de entidad propia. Objetivo: el deseo de alcanzar el estado de completo despertar para el beneficio de los demás. La práctica: practican las 6 perfecciones trascendentales de la generosidad, disciplina ética, paciencia, diligencia, estabilidad meditativa e inteligencia discriminativa o sabiduría, además de desarrollar las 4 cualidades para atraer discípulos: dar habla agradable, practicar según el significado del Dharma y animar a otros para que actúen según el significado. Meditación. En los 4 caminos de aprendizaje, meditar en el significado de los 2 tipos de ausencia de entidad propia y las 37 alas de la iluminación. Estos 37 aspectos del camino son los siguientes: los 4 fundamentos de la atención plena, los 4 abandonos perfectos, las 4 fuerzas milagrosas, las 5 facultades, las 5 fuerzas, las 7 ramas de la iluminación y el octuple noble sendero. Resultado: después de 3 eones inmensurables, el Bodhisattva conseguirá para su propio beneficio el estado totalmente despierto, el Dharmakaya, y para el beneficio de los demás, y hasta que la existencia cíclica se haya extinguido, aparecerá y actuará para el beneficio de todos los seres sensibles por medio de los 2 cuerpos de la forma, el del Sambhogakaya y el del Nirmanakaya. Los 6 vehículos resultantes. La práctica del camino tántrico es extraordinaria si se compara con la aproximación habitual del sutra a causa de un número de características diferenciadoras. El texto conocido como Luz de las 3 técnicas cita: el objetivo es el mismo, pero no hay engaño. Hay muchos medios hábiles y ninguna dificultad. Es para personas de inteligencia perspicaz, de ahí que el Tantrayana sea especialmente noble. El objetivo es el mismo que el de la práctica en general del sutra, es decir, la consecución del estado de completo despertar. Sin embargo, según el Tantra, el modo de conseguirlo es que todas las apariencias de la existencia cíclica son percibidas como naturalmente puras y deben ser utilizadas como medios para apoyar al practicante en el camino. Así pues, puesto que todos los fenómenos son percibidos primordialmente puros, ya que se toma el resultado del camino como la práctica, no hay engaños dualistas como los que aparecen en los vehículos causales normales comunes, en los que la aceptación de ciertas prácticas y el rechazo de otras constituye una parte importante del camino.
El Tantra utiliza muchos medios hábiles que se emplean según las capacidades psicológicas específicas del practicante, y así se evitan las dificultades asociadas a la práctica del sutra, como la de ofrecer a otros el propio cuerpo. El camino tántrico es para personas de inteligencia perspicaz y con una predisposición hacia su práctica. Para adentrarse en el Vajrayana es esencial tener un contacto directo con un maestro tántrico y reconocerlo como el maestro universal de todas las esferas de la práctica tántrica. Al recibir una iniciación completa y las enseñanzas de este maestro, es posible que la mente se libere en esta vida. La entrada a la práctica del Tantra es la iniciación, Abhisheka, que supone, según los niveles específicos de la práctica tántrica, varios rituales y visualizaciones. No es adecuado intentar practicar el Tantra sin recibir dicha iniciación. Estas prácticas llevan emparejadas un número de compromisos, siendo el primero de ellos la observancia de los preceptos que se asocian con la práctica, samaya, sin transgredirlos. También hay que involucrarse en la práctica del mandala tántrico, lo que supone 2 estadios, el proceso de visualización y el proceso de perfección, Kirin y Sokrin, que supone la recitación de la fórmula mística, la práctica de un método específico de lograr la realización, sadhana, y la familiarización completa con este durante la meditación. Así, uno habrá de completar los diversos estadios de los caminos espirituales y de ese modo obtener el resultado último. Esta es la forma general de practicar Tantra. Los 3 Tantras externos. Un texto Nyingma de nombre El Tantra automanifestado explica: existen 3 Tantras externos, Kriya, Charya y Yoga. El Tantra de la acción o Kriya, visión. En realidad, todas las cosas son percibidas del mismo modo, en el sentido de que la apariencia y la vacuidad son una verdad inseparable. No obstante, en el nivel relativo de la práctica, el practicante se relaciona con la divinidad o deidad de meditación como un sirviente se relaciona con su amo o señor. La práctica principalmente supone llevar a cabo acciones rituales del cuerpo y la palabra, como lavar y asear tanto a uno mismo como el lugar donde se vive. También implica tener en cuenta muchos detalles sobre la comida que es y no es apropiada. Meditación. En la práctica común del Tantra de la acción, uno no se visualiza como divino o como una divinidad, pero en una forma especial de práctica, el discípulo se imagina como una divinidad por medio de las 6 divinidades que incluyen la meditación en el estado divino de la talidad o vacuidad. Por lo general, el practicante visualiza frente a él la deidad y la invita a estar presente como un sirviente invitaría a su señor, con ofrendas y alabanzas. A continuación, él o ella se concentra en visualizar el cuerpo, el habla y la mente de la deidad, los palacios celestiales, la emisión y reabsorción de rayos de luz desde la deidad, y de ese modo recibe las bendiciones de la deidad por medio de la súplica, la recitación y la estabilidad meditativa. Resultado. El resultado final, después de 7 o 16 vidas, es el logro del sostenedor del Vajra de los 3 conocimientos. El Tantra de la conducta o Charya o Upa Yoga. Visión. La visión en este caso es la misma que el Tantra que le sigue, el Tantra del Yoga, mientras que la práctica es muy similar a la del Tantra Kriya. Meditación.
La deidad se visualiza frente a uno y el practicante también se visualiza a sí mismo como la deidad, de modo que la relación es similar a la de un hermano, hermana o un amigo. El método de la práctica supone seguidamente recitar el mantra y estabilizar la concentración. En este caso, existen dos tipos de meditación: el yoga con signos y el yoga sin signos. El yoga con signos implica estabilizar la mente concentrándose completamente en la deidad, las sílabas del mantra en el corazón, los gestos o mudras y las formas que se perciben en la visualización. El yoga sin signos evita la concentración en estas características y supone dejar que la mente permanezca en el estado de verdad última. Resultado: el logro del estado de Vajradhara en 7 vidas. El Tantra del Yoga. Visión. En la realidad última, todas las cosas carecen naturalmente de los atributos de las proyecciones mentales, siendo por tanto claridad radiante y vacuidad. En el nivel relativo, todas las apariencias son consideradas mandalas de las divinidades y las bendiciones inspiradoras de la verdad misma. La práctica. El practicante considera las actividades externas como limpiar y comer ciertas comidas como simples medios para preservar la práctica y se concentra principalmente en practicar para el beneficio de los demás, permaneciendo en el yoga de la divinidad. Meditación. Una vez más, hay dos aspectos: el yoga con signos y el yoga sin signos. El yoga con signos consiste en visualizarse a uno mismo en la forma de una deidad por medio de las 5 cualidades perfectas de iluminación. Estas son las siguientes. La perfección del asiento lunar representa el reino puro. La perfección de la sílaba semilla representa la palabra de la deidad. La perfección de los instrumentos simbólicos sostenidos por la deidad representan la mente de la deidad. La perfección de la forma completa de la deidad representa el mandala de la deidad. Y la perfección de la deidad de sabiduría, o Jnana-Sabha, que se visualiza en el corazón de la deidad, representa la esencia o sabiduría de la deidad. La práctica también se relaciona con las 4 manifestaciones milagrosas. Estas son las siguientes. El milagro de la concentración meditativa, que es la manifestación del séquito de la deidad. El milagro de la iniciación, que es la iniciación propiamente dicha. El milagro de la bendición es el hecho de sellar la práctica con un mudra. El milagro del ofrecimiento es la práctica que comprende la ofrenda, alabanzas y recitación de mantras. A continuación, se invoca a la deidad y ésta se absorbe en uno. Se estabiliza la deidad por medios de los 4 mudras y después de llevar a cabo la ofrenda, las alabanzas y las recitaciones de mantras, en la práctica propiamente dicha, la deidad es liberada y uno se despide de la deidad mientras se le solicita que more en el estado iluminado. El yoga sin signos supone meditar directamente en el estado de ser tal y como es, o tatata, la naturaleza no dual de la verdad última, cuya bendición aquí es que la no dualidad es inseparable de la apariencia de las divinidades, que son ellas mismas manifestaciones de la sabiduría suprema. Resultado: en 3 vidas se conseguirá la budeidad en la tierra pura, bellamente dispuesta. Los 3 tantras internos. En el tantra automanifestado se explica: 3 son considerados tantra internos: Maha, Anu y Ati. En resumen, las cualidades que hacen que los tantras internos sean más extraordinarios que los externos son las siguientes. En primer lugar,
En la iniciación, los tantras externos se centran principalmente en la iniciación de la vasija, mientras que los tantras internos tienen además otras tres: la secreta, la de sabiduría y la de la palabra. En cuanto a la visión, los tantras externos mantienen la diferencia entre las dos verdades, mientras que los internos sostienen su inseparable identidad. En cuanto a la meditación, en los tantras internos se sostiene la visión de que todas las cosas son iguales en pureza, evitando así cualquier dualidad de aceptar y rechazar. Sin renunciar a ninguno de los tres venenos, del deseo, agresión e ignorancia, los utilizan como camino, de modo que el deseo es considerado como la unión del gozo y la vacuidad, el odio como la unión de la claridad y la vacuidad, y la ignorancia como la unión de la conciencia primordial y la vacuidad. Practican la meditación en los dos estadios del Tantra sin ninguna parcialidad de uno sobre el otro. La visualización en los tantras internos conlleva considerarse a uno mismo como la deidad en unión con la consorte, Yab-Yum, que señala la completa unión de los medios hábiles y la sabiduría. Los tantras externos no pueden practicarse así. Además, en la práctica de los tantras internos, las 5 carnes de vaca, perro, elefante, caballo y hombre, junto con los 5 néctares de excremento, sesos, semen, sangre y orina, son utilizados sin ninguna dualidad como las de aceptación o rechazo. Estos objetos relacionados con la práctica no pueden encontrarse en los tantras externos. Es por la práctica de los tantras internos que el estado resultante de la iluminación puede ser obtenido en esta misma vida. Mahayoga, también conocido como Tantra Padre, se centra principalmente en elaboradas visualizaciones y otras actividades varias que en cierto sentido tienen una importancia secundaria. El hincapié en la meditación se sitúa en la realización del cuerpo ilusorio, Maya-Deha, como siendo la sabiduría última con respecto a los medios hábiles de la apariencia. El proceso de consumación de la energía interna, Sokring, y la acción del comportamiento extraordinario para subyugar a los enemigos del Dharma. Esta práctica es principalmente para un individuo que tiene un gran predominio de la aversión o agresión y pensamientos discriminativos. Visión. La visión de la verdad última es que todas las cosas son la esencia de la mente y que la apariencia y la vacuidad son inseparables en la esfera del Dharmakaya. La verdad relativa es el poder de eso, de manifestarse para que todos los pensamientos, palabras y acciones sean la autoemanación del mandala del cuerpo, palabra y mente vajras. La práctica. La práctica de los tantras padre supone utilizar con los medios hábiles y sin ningún apego los objetos que se encuentran en la existencia cíclica, disfrutándolos y utilizándolos en la práctica sin rechazar o aceptar nada, incluso materias tales como las 5 carnes y los 5 néctares. Meditación. La meditación se centra en la suprema sabiduría no dual del gozo, la claridad y la no conceptualización, purificando todas las apariencias como deidades y sus entornos y visualizar los constituyentes psicofísicos, skandhas, las esferas sensoriales, dhatu, y las entradas sensoriales, ayatana, como divinas. Resultado: la consecución en esta vida del estado totalmente despierto. Anu Yoga.
El Anu Yoga se conoce también como Tantra Madre y en los tantras de esta clasificación, en vez de enfatizar en los medios hábiles concernientes en el proceso de generación, el practicante medita principalmente en los procesos de perfección Thoring. La práctica, pues, enfatiza el cultivo de la sabiduría discriminadora que conoce la vacuidad. Esto se lleva a cabo con el yoga de la claridad radiante y el método de integrar los medios hábiles es utilizar el gozo obtenido a través de la práctica sexual. De las 4 acciones que pueden ser emprendidas en la práctica del Tantra, es decir, la de pacificación, expansión, poder y la irada, aquí se hace hincapié fundamentalmente en la de poder. Este Tantra se dirige especialmente a aquellos en los que predomina el deseo, quieren estabilizar la mente y tienen también la habilidad de llevar a cabo las prácticas físicas. Visión. El practicante percibe que todas las cosas surgen como los 3 mandalas. El mandala de la naturaleza de todas las cosas se manifiesta espontáneamente y se percibe como Samantabhadra, el homólogo masculino en la práctica. Que esto es vacío de apego a los puntos de vista extremos es percibido como el mandala primordial que ha existido desde el mismo principio y se manifiesta como Samantabhadri, la homóloga femenina en la práctica. Que ambos moran en la esencia de la unión sin separación o conjunción se percibe como el mandala de la bodhicitta. El resultado de esta total integración es el gran gozo y es concebido como el hijo de la unión mística. La práctica. La práctica se centra principalmente en comprender la esencia de la unicidad o de la visión holística. Meditación. En la meditación se cultiva la plena conciencia de que el mundo y todos los seres han estado iluminados en los mandalas de las deidades desde siempre. Se hace menos hincapié en la visualización y más en la perfección del gozo, la claridad y la no conceptuación por medio de los yogas, de los canales psíquicos, semen y energía psíquica. Hay 2 aspectos principales en la meditación en el Anu Yoga: los caminos de la liberación y los medios hábiles. En el camino de la liberación se medita en el significado último de la realidad, cultivando la conciencia primordial que no se ve perturbada por pensamientos discursivos, y de acuerdo a la letra se medita recitando los mantras de la visualización y visualizando el mundo y a los seres como mandalas de divinidades que surgen en nuestro campo de percepción espontáneamente como un pez que brinca saliéndose del río. En el camino de los medios hábiles, la meditación implica desarrollar la sabiduría primordial natural. Al utilizar 4 o 6 de los centros psíquicos, chakras, de las puertas superiores, los centros psíquicos de la cabeza, garganta, corazón, ombligo, estómago y sexual, que es un modo gradual o utilizando la unión de las puertas inferiores, que es el camino instantáneo. Resultado, la consecución de la iluminación completa en una vida. Ati Yoga. También se conoce como la gran perfección y se caracteriza especialmente por ser conocida como la gran sabiduría primordial de la pureza de la igualdad, la sabiduría primordial que surge de forma natural, libre de las suposiciones y proyecciones, la naturaleza última de todas las cosas y el pináculo de todos los vehículos espirituales. Se considera la práctica más adecuada para disciplinar a los discípulos en quienes predomine la ignorancia y una mente activa. Visión. El practicante llega a la conclusión de que todas las cosas, tanto en la existencia cíclica como en el estado más allá del sufrimiento, el samsara y el nirvana,
son de la naturaleza de la gran sabiduría primordial del Dharmakaya, o cuerpo de la realidad última, que surge espontáneamente. Todas las cosas no son más que apariencias en la mente. Su existencia es falsa porque en realidad su aparente naturaleza es inexistente. Todas las cosas del mundo son de la misma naturaleza, sin discriminación alguna. Han sido de este modo desde el principio de los tiempos y están en la naturaleza de los tres cuerpos, Trikaya. La esencia vacía de la mente en sí es el Dharmakaya. La radiante y clara esencia de la mente es el Sambhogakaya y la compasión universal y sin impedimentos de la mente es el Nirmanakaya. La práctica. La práctica del Dzogchen abarca la experiencia de todas las cosas sin aceptación o rechazo, al percibir todo lo que aparece como movimientos de la verdad misma o esencia del Dharma, Dharmata. Meditación. El Dzogchen se practica según las tres categorías de enseñanzas de los tantras. 1. La categoría de mente, Shemde, supone principalmente revelar, por medio del análisis, la naturaleza esencial de la conciencia primordial que se conoce a sí misma del Dharmakaya. 2. La categoría del espacio, Longde, se centra en mostrar la meditación de permanecer sin esfuerzo en el estado de la realidad misma o esencia del Dharma. 3. La categoría de las instrucciones secretas, Mengakde, se centra en analizar la conciencia primordial de la luminosidad autoexistente o claridad radiante, mientras se permanece en el estado de la realidad misma, un estado de imparcialidad frente a la aceptación o el rechazo que es libre desde el principio de los tiempos. Lomchen Rayampa, en el Tesoro de Postulados, divide las tres categorías de los tantras del Dzogchen del modo siguiente. En el Shemde, todas las diversas apariencias son el juego de la mente, del mismo modo que en una sola cara del espejo pueden aparecer reflejados distintos colores. En el Longde, la conciencia primordial que se manifiesta espontáneamente y todos los distintos fenómenos que surgen del poder de su manifestación son libres y puros desde el principio. Así pues, incluso la mente y el juego de apariencias de la mente en verdad no existen. En el Mengade no hay que permanecer en el análisis mental, sino hacer que la naturaleza se vuelva espontáneamente clara o autoevidente y así penetrar desde la esencia, llegar hasta el mismo corazón de la comprensión esencial, como el tratamiento por la prueba de fuego. Según esto, en primer lugar, hay que hacer la mente receptiva siguiendo las prácticas preliminares. Seguidamente, obtener la introducción de la conciencia primordial intrínseca, por medio de la iniciación de la conciencia primordial. A continuación, hay que practicar el camino en sí, lo que en el Dzogchen significa, en primer lugar, permanecer sin alejarse de la pureza originaria por medio de la práctica de cortar a través, Trekchok. En segundo lugar, se sigue el método de la presencia espontánea, o Togal, que implica 6 puntos de logro espontáneo. Estos se relacionan con el cuerpo, la palabra, la mente, la puerta que se eleva o los ojos, el suelo que se eleva o objeto, la conciencia de respirar. En esta práctica, los engaños son purificados en la base original y las 4 visiones alcanzan la perfección. Estas son la percepción directa de la verdad misma, el desarrollo de experiencias y sensaciones, llegar a la comprensión de la medida de la conciencia primordial o Rigpa, y disolverlo todo en la realidad misma o Dharmata.
Primero se percibe el significado de la percepción desnuda de la conciencia primordial pura. Seguidamente se fortalece lo que conduce a la aparición de la comprensión del estado real del ser, hasta que finalmente todas las apariencias engañosas de todas las cosas se extinguen o purifican en el vasto espacio de la realidad misma. Al alcanzar este estado se obtendrán las 4 confianzas. La confianza de no tener miedo al infierno, no esperar resultados, no esperar logros y purificar la felicidad y los gozos en la igualdad esencial. Resultado: desde este punto en adelante, todo será perfeccionado y se permanecerá en un estado de perfección espontánea, el estado del Buda primordial Samantabhadra, y uno será liberado en el estado de pureza primordial.